Profes, muchachos, buenos días. Bienvenidos a la sesión 4 del curso de lectoescritura. Les voy a mostrar en qué va a consistir lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a comenzar como siempre pues contándoles el objetivo del trabajo del día de hoy. Los objetivos van a ser retomar un poco lo que trabajamos la sesión anterior y profundizar un poco como en esos conceptos que trabajamos, que eran los de lenguaje, lengua, habla y este que de pronto puede ser nuevo con respecto a lo que trabajamos en la sesión anterior, que es el concepto de dialecto. Y esto no solamente para que nos lo aprendamos como una definición que no podamos utilizar en nada, sino que podamos que la comprensión de estos conceptos nos permita reconocer la importancia del respeto por las diferentes lenguas y dialectos. Para eso entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es, primero vamos a comenzar como siempre con un momento de activación de conocimientos, es decir, ¿qué saben ustedes acerca de este tema? De lo que ya conversamos, de lo que ustedes han escuchado en sus vidas, y para eso vamos a mirar un video acerca de las formas de hablar de diferentes países y vamos a hacer unas preguntas al respecto. En lo segundo, pues ya trabajaríamos cada uno de los conceptos que mencionamos: lenguaje, lengua, habla y dialecto. Luego, en una actividad central vamos a hacer unas preguntas como a modo de conversatorio. Miraremos de pronto cómo puedo yo ir interactuando, cómo podemos hacernos llegar las interacciones por vía chat, y en las que podamos diferenciar, que estas preguntas nos permitan diferenciar estos conceptos que venimos trabajando, para que al final ya podamos trabajar en la actividad de profundización, que es aquella en la que ustedes trabajan directamente con los docentes que los acompañan. Bueno, comencemos entonces con el momento de activación de saberes previos. Lo que vamos a hacer, muchachos, es que vamos a ver un video de una mujer que es muy hábil para imitar o para reproducir el habla de diferentes países, para reproducir la forma como se produce el español en distintos países, y en torno a eso pues vamos a trabajar con las siguientes preguntas. Quiero que las tengan frescas, quiero que las tengan presentes en el momento en el que van viendo el video. Después de que terminemos de ver el video vamos a tener unos 7 minuticos para que conversemos en cada uno de los salones en los que están con los docentes y con los compañeros, pero quiero que entonces tengamos presentes estas indicaciones. ¿Por qué a algunas personas, aunque hablan español, se les escucha diferente su forma de hablar? ¿Qué clase de habla, por ejemplo, tendría una persona de 20 años cuyos padres colombianos los llevaron a vivir a China desde los 7 meses de edad o a los 7 meses de edad? Miraremos entonces el video pensando en esas dos preguntas. Bueno, como veíamos entonces, esta mujer reproduce las maneras de hablar de distintos países y vemos que en algunos casos, por ejemplo, cambia el idioma, cambia de español, inglés, hebreo, alemán, italiano, y bueno, a menos que nosotros sepamos alguno de esos otros idiomas además del español, pues difícilmente podríamos comprender lo que ella está diciendo. Pero dentro de la misma reproducción de las formas de hablar del español, ella también varía reproduciendo cómo ese mismo español, cómo esa misma lengua se habla de manera distinta en cada uno de los países en los cuales se habla. La idea entonces es que a partir de lo que vieron en el video, como comentábamos, puedan tener unos 7 minuticos para discutir en torno a estas dos preguntas: ¿por qué a algunas personas, aunque hablan español, se les escucha diferente su forma de hablar? ¿Y qué clase de habla tendría una persona de 20 años cuyos padres colombianos los llevaron a vivir a la China a los 7 meses de edad? Entonces tenemos el espacio para eso. Bueno, profes y muchachos, retomemos entonces. Ya algunos de ustedes nos han hecho llegar sus conclusiones por vía chat, y los comentarios que hemos visto confluyen en una misma conclusión, por lo menos acerca de la primera pregunta, y es que claro, lo que hace diferente que a cada una de las personas de distintas regiones se les escuche diferente tiene que ver con su forma dialectal, es decir, con cómo una comunidad más pequeña, eso lo vamos a ver con más detalle ahorita, pero cómo dentro de toda la gente que habla español, una comunidad más pequeña ha compartido una forma específica de hablar ese español, que se habla en un territorio particular y con unas características particulares. Eso lo miraremos ahorita, pero efectivamente tiene que ver con las formas dialectales de cada territorio, de cada región.
Y con respecto a la segunda, ¿qué clase de habla tendría? Por ejemplo, miremos la última conclusión que nos llega. Podría hablar los dos idiomas, ya que en el hogar aprendería español y por fuera el chino. Sí, es verdad, digamos, esta persona podría acceder a las dos lenguas, al español y al chino. Ahora bien, si bien esta persona habla, pues o podría hablar, digamos, ambas lenguas, ¿cómo sería el habla de esa persona? Recordemos que el habla, como lo veíamos en la sesión anterior y lo vamos a repasar hoy, el habla es la forma que tiene cada uno de nosotros de producir y de comprender el idioma que ha aprendido. Todos nosotros en un mismo territorio hemos aprendido un mismo idioma y compartimos un dialecto con las personas de nuestro territorio. Pero cada uno de nosotros, si ustedes, bueno, exactamente, también se conoce como mandarín, son válidas las dos denominaciones, chino o mandarín. El caso es que cada uno de nosotros se ha apropiado del idioma que aprendió y de la forma dialectal en la que creció o con la que creció escuchando, pero cada uno de nosotros le imprime ciertas características y cada uno de ustedes piensa, hay algunos de nosotros que hablamos muy rápido, algunos hablamos muy lento, algunos utilizamos algunas palabras que otros no. Eso tiene que ver es con el habla, con la forma en que cada uno de nosotros ha apropiado ese conjunto de signos que componen tanto la lengua y esa forma en la que se producen esos signos que sería el dialecto. Entonces, comencemos entonces con el contenido. Vamos a hacer entonces las diferencias conceptuales de lo que hemos venido proponiendo acá. Como lenguaje, vemos aquí conjunto de signos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente y nos dan algunos ejemplos. La forma de manifestación del lenguaje verbal, el no verbal, el paraverbal. El verbal tiene que ver con ¿qué? Con las palabras. El no verbal tiene que ver con todo aquello que transmitimos, pero que no se limita a las palabras, es decir, todo aquello que decimos con nuestros gestos, con nuestro cuerpo, con nuestro movimiento. Y lo paraverbal tiene que ver, claro, con las palabras, pero no solamente con el significado de las palabras, sino con el cómo yo lo digo, con qué volumen lo digo, con qué ritmo lo digo, y todos estos asuntos pueden hacer que cambie completamente el mensaje. Yo les mencionaba en alguna sesión anterior que cuando alguien está enojado con uno y uno pregunta si está enojado y le dicen no, o si su mamá le dice a usted no, haga lo que quiera, en realidad, como ella lo está diciendo, quiere decir que de verdad haga lo que quiera. Yo creo que ahí, si uno sabe leer la entonación, el volumen, el ritmo y la situación en la que se lo están diciendo, pues usted puede entender que cuando su mamá le dice haga lo que se le dé la gana, no le está diciendo literalmente haga lo que se le dé la gana, le está diciendo casi que lo contrario. Me interesa entonces que pensemos el lenguaje, como lo habíamos dicho en la sesión anterior, como una capacidad que podemos tener todos nosotros como especie para producir y comprender signos o mensajes. Entonces, claro, es una capacidad, pero como veremos, esa capacidad que es común a toda la especie, en cada una de las culturas y en cada uno de los individuos se manifiesta, se realiza de una manera distinta. ¿Y cómo empieza a realizarse de una manera distinta? Pues por lo menos con el concepto de la lengua. Miremos entonces esta definición acerca de lengua, que también lo podríamos equiparar a idioma, que es de pronto una palabra que se nos puede hacer más similar, que es el sistema de signos fónicos. Fónicos tiene que ver con ¿qué? Con sonido. Gestuales, que tiene que ver con aquello que producimos con el cuerpo, con el rostro. O gráficos, que tiene que ver con aquello que podemos plasmar en un lugar, en una materia física, sea por la vía de las letras, con el que se comunican los miembros de una comunidad humana. Ejemplos. Es muy sencillo entenderlo entonces. La lengua española, la lengua francesa, la lengua vendée, que es una lengua criolla de San Andrés, la lengua de señas, que es una lengua de la que de pronto muchos no podemos estar familiarizados, pero que también incluye esto mismo. Puede que no sea, digamos, un sistema de signos fónicos, pero sí es un sistema de signos predominantemente gestuales. Pasaríamos entonces a mirar
vamos a mirar este video en el que nos muestran cuáles son los 5 idiomas más hablados del mundo. No sé si ustedes se han preguntado eso. Uno aquí está acostumbrado, claro, a que toda la gente con la que se rodea pues habla español, o en general, la mayoría, pero posiblemente no tiene conciencia de qué pasa en el resto de lugares del mundo. Pues vamos a mirar eso. Bueno, como veíamos entonces en el video, cuando uno mira el panorama global, uno ve que, claro, uno hace parte de la comunidad hispanoparlante, es decir, de aquel conjunto de personas que hablamos español, pero existen comunidades en otros lugares del mundo que hablan, comunidades muy grandes que hablan otro tipo de idiomas o que hablan otros idiomas. Lo que me parece muy interesante que pensemos en todo esto es que cada idioma, cada lengua da cuenta, o sea, cada lengua permite que una cultura exprese aquella realidad del mundo en la que vive, aquellos elementos con los que se relaciona, sus formas de comer, por ejemplo, sus formas de entender el amor, la amistad, la vida. Inclusive, miren que una de las cosas que es más llamativa de todo esto es que cuando hay palabras, o hay conceptos, mejor dicho, que podemos tener en español y que cuando se las quisiéramos transmitir a una persona que hablara otro idioma, pues sería muy difícil, porque posiblemente no cambia solamente la palabra, sino que cambia aquella realidad con la que nosotros nos relacionamos. Yo hace poco pensaba en eso porque tenía la experiencia de conocer a una persona que había venido de Estados Unidos, y esta persona le probó la morcilla, el plato que tenemos aquí en Colombia, y entonces él intentaba explicarle a otra persona con la que estaba hablando por teléfono, cómo se decía la morcilla en inglés, o qué era la morcilla en inglés, y él no encontraba la manera, porque desde luego, como es un plato con el cual no estaba relacionado, no tenía una palabra para nombrarlo. Como nosotros tenemos ese plato en nuestro círculo cercano o hemos estado relacionados con él, tenemos una palabra para nombrarlo. Y cada idioma funciona así, cada idioma nombra aquella realidad, aquel mundo en el que las personas que lo hablan viven. También mirábamos, por ejemplo, en el video, que pese a que el inglés no sea el idioma nativo, es decir, aquel que aprendió por primera vez una mayor cantidad de personas, pero uno podría mencionar en el video que es el más importante. Y bueno, ¿por qué pensaría uno que es el más importante? Importante en términos de la difusión que tiene, es decir, para muchos de nosotros el inglés puede no ser nuestra lengua nativa, es decir, aquella que aprendimos de niños, la primera lengua que aprendimos en el desarrollo de nuestro lenguaje o de nuestra lengua, pero sí es una lengua que podemos adquirir después y que nos permite entendernos con personas cuya lengua nativa tampoco posiblemente sea el inglés. Si hablamos con una persona que haya nacido en Francia y que haya aprendido francés como lengua nativa, si ambos hablamos inglés, posiblemente podríamos entendernos. Recuerden que a medida que vamos comentando nos pueden ir haciendo llegar inquietudes, comentarios, cosas que ustedes piensen a través del chat. Teniendo entonces claro ya, habiendo hablado del lenguaje y de lengua, vamos a hablar entonces del habla, que nos quede lo suficientemente claro. Ya lo hemos comentado, pero es bien importante que nos quede claro. ¿Qué es el habla entonces? Es la manifestación concreta de una lengua por un individuo o una comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que aquello que ya hemos visto como un idioma que comparte una gran cantidad de personas, en cada uno de nosotros se aprende, se expresa de una manera distinta. Eso que tenemos cada uno de nosotros, nuestra propia manera de hablar el español, es el habla. Entonces, para entender eso, vamos a mirar el siguiente video en el que hay una persona que dice hablar, bueno, que uno lo puede ver, y que habla algo que uno podría llamar como Spanglish, que ahorita vamos a mirar, pues uno ya más o menos con la palabra se imagina eso en qué consiste, pero vamos a mirar cómo es que habla este hombre. Bueno, entonces, como veíamos, anteriormente habíamos hablado de la lengua. Si nos preguntáramos qué lenguas o qué idiomas habla esta persona, pues tendríamos que decirnos, bueno, él habla inglés y habla español. Esas son las lenguas que él habla. Ahora bien, ¿cómo es el habla? Es decir, ¿cómo ha aprendido esta persona ambos idiomas y cómo se produce en su vida cotidiana? Es decir, ¿cómo se expresa él? Y cuando uno ve eso, entiende que
aunque él hable inglés y hable español, en la materialización, es decir, en la realización, en la producción que él hace de su forma de expresarse, es una especie de mezcla entre ambas cosas que él mismo llama como Spanglish. Esa forma en particular que él tiene de hablar es su habla, es lo que llamamos habla en este sentido. Miren que es muy interesante, antes de pasar al tema del dialecto, cuando hablamos por aquí acerca de las lenguas, miren, es bien interesante cómo cada lengua le sirve a una comunidad para apropiarse y para sobrevivir en el mundo y en el entorno en el que está. Hace pocos días yo leí un artículo en el que explicaban que hay una comunidad llamada los borobos. Los borobos viven en la selva y ellos tienen 17 palabras para el color verde o para lo que nosotros nombramos como verde. Es decir, aquí en la pantalla, en lo que yo les estoy mostrando en este momento, pues uno puede mirar que el verde en el que está escrita la palabra lengua, pues es un verde distinto al que tiene aquí este territorio y al que hay acá, a este de acá, incluso este de aquí abajo. Todas esas gamas del verde, claro, nosotros podemos distinguir, nosotros podemos saber, sí, claro, es un verde distinto, pero no, difícilmente podríamos decir, bueno, a menos que haya personas que sean muy hábiles con eso, pero difícilmente podríamos decir, ah, bueno, no, esto es un verde, no sé, yo ni siquiera sabría cómo nombrarlo, yo conozco como verde nacional, es como lo único que yo conozco. Pero ellos tienen 17 palabras para eso que nosotros nombramos con una sola, con la palabra verde. ¿Y eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con el hecho de que para ellos, en el entorno en el que están, distinguir las características del verde, los distintos tipos de verde, es una cuestión de supervivencia, en el sentido de que les permite distinguir aquellas plantas que pueden ser medicinales de las que no lo son, aquellos territorios, aquellas características del territorio en el que están, que por lo general pues tienen mucho color verde. En ese sentido, entonces, es muy interesante ver cómo cada lengua produce las palabras que necesita. Lo mismo, como yo les mencionaba ahorita, la lengua en español produjo la palabra morcilla debido a que tiene un alimento al que necesitó nombrarlo. Como ese alimento puede que no exista en otros territorios, pues las lenguas de esos territorios no tienen una palabra para nombrarlo. Pasemos entonces a hablar específicamente entonces del dialecto. ¿Qué es entonces un dialecto? Recordemos el recorrido: lenguaje, lengua, habla. Vamos entonces al dialecto. ¿El dialecto qué es? Es una modalidad de una lengua, es decir, en nuestro caso puede ser el español, usada por un grupo de hablantes menos numerosos que el que habla la considerada principal. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de la comunidad grande que habla una lengua, hay comunidades más pequeñas que tienen una forma particular de hablar esa lengua. Entonces, en nuestro país podemos verlo. Los ejemplos que vemos acá no los voy a reproducir porque yo he intentado imitar acentos, por ejemplo el bayuno, el costeño, pero yo hablo tan paisa que para mí es imposible imitar esto, pues yo no voy a hacer el ridículo diciendo como diría un bayuno. Pero seguramente algunos de ustedes sí puedan ser más hábiles para imitarlo. Inclusive cuando uno lo lee, uno puede ir haciendo como el ejercicio de mirar, ve cómo lo pronunciaría un bayuno. Sí, efectivamente, estas mismas oraciones que tienen el mismo sentido y que miren que todos podemos comprender, son emitidas de manera distinta por cada una de las comunidades que hablan español, pero que tienen una forma particular de hablarlo. Eso es lo que entenderíamos como dialecto. Hablando de eso, entonces, pues voy a encargar de la imitación de los acentos pues a alguien que sí de verdad lo sepa hacer. Entonces, para eso pues miraremos este video. Cuando uno escucha a una persona hablando en el dialecto de alguna otra región de Colombia, uno puede identificar de dónde es, y miren que no cambia solamente las palabras que se utilizan, cambia la velocidad, por ejemplo, en la que se habla. Es decir, por ejemplo, el dialecto costeño suele tener una velocidad mayor y por eso hay veces a uno cuando no está acostumbrado le cuesta comprenderlo. O por ejemplo, cuando escuchamos el dialecto del sur, el dialecto que podemos aquí aparecer en el mapita como pastuso, pues veíamos que la velocidad es mucho menor
que la velocidad emitida, por ejemplo, pues cuando la persona imitaba el acento, el dialecto costeño. Entonces, teniendo ya claro eso, pasaríamos entonces a una actividad que nos permita ejemplificar todo esto que hemos visto como lenguaje, lengua, habla y dialecto. Espero que hasta ahí vaya quedando claro. Si de pronto las inquietudes que ustedes puedan tener, si de pronto hay algún concepto que de pronto no haya quedado muy claro, pues nos los pueden ir haciendo saber por vía chat. Bueno, en el primer momento de esta actividad que vamos a realizar, queremos que nos relacionemos con un sistema de comunicación que posiblemente para nosotros no sea muy familiar, por lo menos para mí no lo ha sido, y es la lengua de señas colombiana, porque vamos a mirar que en nuestro territorio hay un sistema específico de comunicación a través de lengua de señas que puede ser distinto del que haya en otros territorios. Entonces es bien interesante mirarlo. Y las preguntas que quiero que tengamos presentes a medida que vamos viendo el video es: ¿qué utiliza Lina para comunicarse? ¿Y por qué Lina no quiere que la obliguen a oralizar? Vamos entonces a mirar esto y ahorita profundizamos en esas dos preguntas. Lina hace parte de la comunidad sorda y ella utiliza para comunicarse la lengua de señas colombiana. Y la lengua de señas no es una lengua fonética, no es una lengua digamos que utilice sonidos para expresarse, sino que es una lengua que utiliza la gesticulación, los gestos, el movimiento del cuerpo para poder dar a entender un mensaje. Eso es lo que ella utiliza para comunicarse. Y dentro de la comunidad, dentro de la gente que conoce esa lengua de señas, ella puede comunicarse de una manera tan eficaz como podemos... Sí. Bueno, tuvimos un inconveniente con el sonido. Voy a repetir lo que estábamos conversando. Decíamos entonces que Lina es una persona que utiliza la lengua de señas colombiana para poderse comunicar. Cuando ella se comunica, expresa los mensajes que quiere dar a entender con el cuerpo. Como no utiliza sonidos, utiliza su cuerpo para dar a entender su mensaje. Y tienen unos códigos específicos, el movimiento de las manos, tienen unas posiciones en particular que representan unos signos para ella y para las personas que comparten esa lengua de señas, que saben esa lengua de señas. Ahora bien, ella utiliza esa lengua como podemos utilizar nosotros el español para transmitir y para comprender los mensajes que tenemos. La dificultad que ella y la comunidad de la que hace parte, la comunidad sorda, tienen, como ella lo está manifestando, ella dice, podríamos preguntarnos, ¿por qué Lina no quiere que la obliguen a oralizar? Primero, preguntémonos entonces, ¿qué es oralizar? Oralizar es el proceso que se lleva a cabo con algunas personas sordas, en las cuales se les enseña a pronunciar, a emitir sonidos mediante la imitación del movimiento de las cuerdas vocales cuando los emiten. Ellos no pueden escuchar obviamente los sonidos que están produciendo, ni los que las demás personas les decimos o les podríamos decir, pero oralizar es una práctica que lleva a que ellos puedan aprender a imitar el lenguaje basado en la oralidad. Ahora bien, ella, ¿por qué en este caso podría no querer hacerlo? Y uno podría pensar que si no quiere hacerlo es porque en su lengua de señas ella contiene su forma de ver el mundo. Ella expresa sus opiniones, sus pensamientos, sus dificultades a través del código que tiene, y ese otro código que le está llegando de afuera, que ella ni siquiera puede escuchar, puede ser que ella no lo esté entendiendo como algo propio, que no sea su manera de comunicarse. La manera de comunicarse de ella es lo que puede ser para ella valioso y por lo tanto podría no querer renunciar a eso. Miremos entonces que si bien el español es la lengua oficial de Colombia, se hablan aquí en Colombia aproximadamente 11 dialectos del español o castellano. Y los dialectos se formaron de acuerdo con la procedencia de los conquistadores españoles. Todos ustedes, me imagino que saben, han visto que durante el proceso de conquista y colonia de distintas partes de España llegaron personas aquí a nuestro territorio y se asentaron en distintas partes de nuestro territorio, en distintas regiones.
como decíamos, dependiendo de si las personas que vinieron de España venían de Galicia, de Andalucía, Castilla, Madrid, cada uno de ellos tenía su forma particular de hablar el español. Y al llegar acá, se hacen, digamos, cuando hacen su asentamiento, cuando pueden establecerse, empiezan a reproducir esas formas particulares de hablar el español que traían de su territorio. Ahora bien, un dato que es muy interesante es pensar esto. Si bien sabemos que en nuestro territorio el idioma oficial es el español, es muy interesante tener en cuenta que en Colombia existen 64 lenguas indígenas y que existen 2 lenguas criollas, que son el palenquero y el vendé. Esto sin hablar de la lengua de señas colombiana, que es un poco lo que venimos diciendo. Con respecto a lo anterior, entonces, ¿qué diferencias hay entre lengua, habla y dialecto? Ya acerca de eso hemos extendido un poco, pues, como en nuestra sesión de hoy. ¿Por qué los habitantes de las regiones colombianas en este caso, van diferenciando su forma de hablar? Ustedes también nos pueden ir haciendo llegar sus conclusiones, sus opiniones acerca de estas preguntas por vía chat. Yo acerca de esto, ¿qué podría decir? Que cada región en particular, con sus características geográficas, naturales, sociales, va dando lugar a una forma particular de hablar. Esa forma particular de hablar, como decíamos ahorita, tiene que ver con la relación que cada persona y que cada comunidad establece con un territorio, y que lo va haciendo distinto a las personas que, si bien pueden hablar la misma lengua, la hablen de distinta manera porque el territorio en el que habitan es distinto. En Colombia tenemos la particularidad de que geográficamente somos un país muy diverso. Entonces, cada una de esas características del territorio colombiano da lugar a diferentes formas de hablar y produce características distintas en la expresión, en la materialización del mismo idioma. Miremos, por ejemplo, que aunque en la mayoría de países latinoamericanos hablamos español, en las palabras que tenemos en cada uno de nuestros países para nombrar algo, tenemos bastantes diferencias. Por ejemplo, lo que aquí entendemos como un bus. Claro, aquí le decimos bus a este medio de transporte, pero si fuéramos a México, dirían camión. Nosotros también tenemos la palabra camión, pero para nosotros un camión es distinto a un bus, es otra cosa. En Cuba se refieren a esto como guagua, en Estados Unidos como trole. Para el dinero, por ejemplo, pasa lo mismo. Nosotros aquí decimos como, bueno, no, tengo 20 lucas. En España, por ejemplo, se refieren al dinero como pasta. En México como marmaja, como plata. Aquí también decimos plata, como lana. En Argentina el concepto de plata también aparece, pero ellos se refieren al dinero como la guita. Y por ejemplo a los niños, ya de pronto no tanto, pero en México solía llamarse a los niños como chamacos. Aquí en Colombia de pronto la palabra chicos no tanto, pero sí es común que utilicemos la palabra pelados. Como en Venezuela puede ser los chamos. Entonces, ¿qué pregunta podríamos hacernos acerca de esto? ¿Qué elementos permiten reconocer el habla particular de un mexicano, de un cubano, de un colombiano o un argentino? Recordemos el video que veíamos de la mujer que reproduce las distintas formas de hablar en cada uno de los países y reproducía justamente todas estas, y uno veía que además de la entonación, además de la velocidad con la que hablaba, que son características propias más del sonido, también había diferencias en las palabras que escogía y que son propias de cada país. Por ejemplo, no sé si fuéramos a Cuba y tratáramos a alguien de parce, no sé si esa persona podría entender a qué nos estamos refiriendo, pese a que esa persona también puede saber que estamos hablando español y que posiblemente por el contexto en el que nos estemos ubicando, pues podrá entender que parce es una forma que tenemos en Colombia de decir amigo, o de decir, sí, de nombrar a alguien con el que tenemos cierta familiaridad. Como decíamos entonces, ¿qué características hacen distintas las diferentes formas de hablar? El acento, los giros semánticos. Los giros semánticos son estos cambios en el significado de las palabras. Como decíamos, camión en México significa una cosa, camión en Colombia significa otra. La cadencia al hablar. ¿Qué es la cadencia? Es el ritmo que llevamos cuando vamos emitiendo un mensaje.
que uno ve que es distinto, por ejemplo, como hablamos los paisas a como lo hablan los costeños o como lo hablan los bogotanos. El énfasis en algunas palabras, entre otras características. Entonces hagámonos estas preguntitas para que podamos ir concretando lo que hemos afirmado acá. Se puede afirmar que la lengua materna es pasiva porque el hablante. ¿Cuál de estas 4 opciones será? Primero, váyanla ustedes también haciendo mentalmente. La aprende sin darse cuenta. La aprende voluntariamente. Decide cómo aprenderla, es decir, la lengua materna, y decide cuándo aprenderla. Recordemos que la lengua materna es aquel idioma que nosotros aprendemos desde nuestra infancia, que es el primero que aprendemos. Después pueden venir otros. Entonces, ¿será que a hablar español nosotros aprendimos voluntariamente? En algún momento nosotros dijimos, ve, qué bueno, vamos a hablar español, este idioma está como bueno, como chévere. Pues ninguno de nosotros lo hizo así, si es nuestra lengua materna. O sea que claramente esta no es. Decidimos cómo aprender español. Nosotros nunca dijimos, ve, yo quiero aprender primero los verbos, después quiero aprender los sustantivos. Ninguno de nosotros hizo ese proceso de manera voluntaria, ni decidió cuándo aprenderla tampoco. Como vemos, la lengua materna se aprende sin que nos hayamos dado cuenta. Por eso se denomina pasiva, porque no fue un esfuerzo activo como el que sí tenemos que hacer cuando queremos aprender otra lengua. Cuando queremos aprender inglés, francés, sí tenemos que hacer todas estas cosas, aprenderlo voluntariamente, decidir cómo aprenderla y decidir cuándo aprenderla. Miremos entonces, la comunicación de una persona a través de gestos manuales, faciales y corporales se define como lenguaje, lengua, habla o dialecto. Según esto, ¿qué sería? Ustedes también deben ir haciendo la operación mentalmente. Y recordemos que cuando hablábamos de lengua, hablamos de un conjunto específico de signos que todas las personas comparten o que una comunidad de personas comparte. El habla es la materialización de eso, de cómo cada uno aprendió esa lengua, y el dialecto es una comunidad más pequeña de personas que comparte una lengua. Ahora bien, todas las personas del mundo, si yo voy a un lugar en el que hablen un idioma que yo no hablo, si yo me comunico a través de gestos manuales, de gestos faciales, de gestos corporales, en otros lugares del mundo me pueden entender, así no hablen español. Por ejemplo, si yo estoy en otro lugar y hago este gesto, si yo hago esto, en todos los lugares del mundo me van a entender que estoy avergonzado o que estoy preocupado. Pero si yo me río, si yo hago gestos amplios, si hago una sonrisa, en todos los lugares del mundo podrían entenderme que estoy transmitiendo alegría. Por tanto, aquello que ya hacemos de manera espontánea, con nuestros gestos, con nuestra cara, con nuestro cuerpo, no es ni la lengua, ni el habla, ni el dialecto, sino la capacidad de producir y de comprender mensajes que tiene que ver con el lenguaje. Y entonces, como hemos dicho, la utilización que cada individuo hace de la lengua, ¿qué es? El lenguaje, el habla, la lengua o el dialecto. Vemos con todo lo que hemos conversado acá, que es el habla, como la persona que veíamos hablando Spanglish. Y el habla es individual, ¿por qué? ¿O por qué? El hablante decide cuándo aprenderla. Es un acto que depende de la sociedad. Es un acto que depende de cada persona y el hablante decide cómo aprenderla. Al igual que aprendiendo una lengua, nosotros no decidimos cuándo formamos nuestra manera particular de pronunciar y de comprender el español. Y tampoco es un acto que dependa de la sociedad, porque de la sociedad podemos aprender la lengua, pero cada uno de nosotros la recibe de una manera distinta. Tampoco decidimos cómo aprenderla. Lo que sí vemos es que es un acto que depende de cada persona. Veíamos en el video que el hablante de Spanglish podía decidir en qué momentos, y era consciente de cuándo estaba hablando en inglés, cuándo hablaba en español, y en qué momentos y en qué escenarios era más pertinente dirigirse a alguien en español, en inglés o en la mezcla que a veces hacía. La función primaria del lenguaje, entonces, ¿cuál sería? Miremos las opciones. ¿Será permitir que cada individuo utilice su propia lengua? ¿Será establecer signos? ¿Será limitar a tradiciones y costumbres una lengua? ¿O será permitir la comunicación?
uno podría pensar que si somos consecuentes con todo lo que hemos dicho, el lenguaje está para que podamos producir y comprender mensajes, lo cual nos lleva a la comunicación. Establecer signos solo nos sirve si nos permiten comunicarnos con un otro, si ese signo nos dice algo o le dice algo a alguien más. Bueno, ya para que cerremos, vamos a mirar entonces este video que nos ilustra, ya lo hemos comenzado a ver ahorita, que nos ilustra cómo Rigoberto Torres habla su lengua, la lengua Ica. Y vamos a tratar de respondernos por qué Rigoberto considera que no debe dejar de hablar su lengua, así como veíamos ahorita que Lina no deseaba dejar de utilizar su lengua de señas, y cuál es el mensaje central del video. Rigoberto nos muestra que en la lengua que le es propia no solamente está su tradición, que ya es bien importante, sino la forma que su pueblo ha entendido y ha tenido para relacionarse con la naturaleza, para protegerla, y en esa misma lengua están las palabras que les sirven a ellos para comprender cómo funciona su entorno. Decíamos entonces que Rigoberto nos cuenta cómo en su lengua están las palabras que les sirven a ellos para comprender cómo relacionarse con la naturaleza, cómo poderla proteger y cuál es la importancia de ello. Por eso para él es tan importante que no se deje de hablar su lengua, que su comunidad siga hablándola, porque en esa lengua está la tradición y están las formas que ellos han desarrollado generación tras generación para cuidar la naturaleza. Bueno, y ya para cerrar, entonces, como veíamos, existen muchas variantes del español, lo cual nos permite establecer la división del español en nuestro país en dialectos territoriales, como hemos visto, y averiguar su razón de ser. La variedad de procedencia regional, es decir, de los hispanos, como mencionaban ahorita, de las personas que vinieron de España a poblar nuestro territorio, la influencia de las lenguas aborígenes que ya estaban acá antes de que los españoles llegaran, los elementos africanos y el medio físico y sociocultural. Al igual que, como veíamos ahorita, la importancia de comprender y saber la existencia de una lengua de señas colombiana, que como cualquier lengua posee dialectos, posee variantes individuales. Bueno, ya los dejaríamos entonces, vamos a pasar a la actividad de profundización, que es la que cada uno de ustedes, muchachos, hace con los docentes que los acompañan. Para esa actividad de profundización vamos a poner por aquí y les vamos a poner en el chat los enlaces, esto para los profes, vamos a poner los enlaces en los que está el material con el cual pueden trabajar en esta actividad de profundización. Nos hacen llegar sus conclusiones, sus inquietudes, sus comentarios por vía chat y vamos a estar aquí para intentar darles respuesta. Bueno, muchachos, les agradezco mucho su atención y quedan entonces en la actividad de profundización. Gracias.